Es un nuevo amanecer. Venimos arrancando un espacio en la radio. Con su permiso y con su grata compañía, están con ustedes Roberto Aramayo, Leo Asturizaga, Osvaldo Quispe y Vanessa Huanca, con las voces afiladas y las ideas bien puestas por un nuevo día y por una nueva igualdad. Aymaras, quechuas, diaguitas, guaraníes, unidos en la diversidad. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro programa, nuestro tercer programa. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Roberto. También tenemos una invitada especial en el estudio, Verónica Huilipán, hermana mapuche, secretaria del Observatorio de Pueblos Indígenas en Neuquén, y compartir con todos este nuevo amanecer. Y estaba pensando que ya pasaron 189.800 amaneceres con alguna intranquilidad, con algunos cortos de sueño, con despertares distintos, ese quiebre político, social, que se ha dado en aquellos tiempos y que aún hoy perdura en nuestra tranquilidad espiritual y en nuestra proyección. De este tema queremos hablar con la hermana Verónica Huilipán, porque ella va a partir a un viaje importante, va a salir a Ginebra, y entonces esta es nuestra curiosidad, la importancia de este viaje. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Mari Lamien, un gusto poder compartir el espacio con ustedes, con el hermano Osvaldo, con el hermano Roberto, hermanos de distintos pueblos. Y como bien dicen ustedes, este nuevo amanecer que estamos buscando los pueblos originarios es una tarea que se construye día a día desde los distintos compromisos, desde las distintas tareas que realizamos en los distintos territorios donde nos encontramos, ¿no? Como bien decís, estamos a segundos de salir volando, literalmente, hacia Europa. Vamos hacia Ginebra, Suiza, donde está la sede central, digamos, de Naciones Unidas. Una casa que hablamos de Naciones Unidas y parece algo tan lejano, tan frío, tan vacío. Sin embargo, es el lugar donde los Estados miembros de esa instancia definen las políticas mayores respecto de derechos humanos que después afectan de una u otra manera nuestras vidas en los territorios. Bien. En esta oportunidad va a sesionar el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y allí vamos para escuchar el informe del Relator Especial para Pueblos Indígenas sobre la visita que realizó fin del año pasado el doctor James Anaya. Volviendo más a lo local, y vamos a empezar a un poco a mirar desde acá, ¿cuál es el posicionamiento político de los pueblos indígenas dentro de las jurisdicciones provincial y nacional frente al permanente depredación de los recursos naturales en nuestros territorios? Tendríamos que decir que el primer posicionamiento fuerte de los pueblos originarios en Argentina es la fortaleza identitaria que cada uno tiene, que cada uno recupera y reconstruye diariamente en términos de generar un proceso de reconocimiento del derecho propio por ser indígena, por pertenecer a la cultura que cada uno pertenecemos, en desarrollo con el espacio territorial donde nuestra cultura se generó. Esa es una posición concreta de los pueblos originarios, seguir siendo pueblos originarios, seguir siendo indígenas, seguir siendo diaguitas, seguir siendo aymara, seguir siendo mapuche, seguir siendo aba guaraní y así cada uno de los pueblos. Esa es una primera posición. Una segunda posición que tiene que ver con la defensa de los territorios y los elementos naturales que nos dan identidad, producto de los avances de la industria extractiva, de la industria sojera, de la industria turística y las distintas industrias que
se entrometen en nuestros territorios, es una posición de defensa. Podríamos decir que los pueblos originarios en Argentina, en las últimas 2 décadas, han generado una movilización muy fuerte de ejercicio de derecho para resguardar nuestros territorios y junto con ello nuestra identidad, nuestra vida, nuestra proyección. Entonces, el posicionamiento hoy es de fortalecimiento identitario y de resguardo territorial permanente. Verónica, es un gusto conversar contigo y que nos des estas primeras impresiones y que veamos cuáles son los objetivos para ir allá. Yo creo que, como dices tú, que dentro del posicionamiento que tienen ustedes, cabe una pregunta. ¿Este marco jurídico actual, tú crees que es acorde a las necesidades del pueblo indígena en relación a las diversas culturas existentes? El marco jurídico de reconocimiento que existe hoy en el país, en la región y a nivel internacional, es un marco jurídico que se ha logrado producto de muchas luchas históricas del movimiento indígena a nivel mundial, a nivel continental y a nivel nacional. Ha dejado mucho en el camino. El marco jurídico es producto de mucho diálogo, de mucho intercambio entre pueblos originarios, entre autoridades tradicionales, entre referentes políticos de las organizaciones políticas que hemos ido generando los pueblos. La capacidad de incidencia que nuestras autoridades fueron generando ya desde la década del 40 en adelante, tanto en Naciones Unidas como en la OEA, como en Argentina misma, porque no es casual, por ejemplo, que los derechos fundamentales de los pueblos indígenas esté escrito en un instrumento internacional como el Convenio 169, que tiene sede o que radica en la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. ¿Por qué en una Organización Internacional del Trabajo están sentados los derechos fundamentales de los pueblos originarios? Es una pregunta que tendríamos que hacernos los pueblos originarios. Tiene que ver con que los primeros indígenas que llegaron a Naciones Unidas en la década del 40 fueron nuestros hermanos que estaban siendo explotados por la explotación minera, por la industria minera, y fueron los primeros que llegaron por allá a Naciones Unidas a marcar presencia demandando reconocimiento de derechos, y producto de ello es que ha quedado en esa instancia. En Argentina, desde el año 40, cuando se moviliza el pueblo Coya y baja con su primer malón de la paz a Capital Federal, a Plaza de Mayo, a demandar reconocimiento de derechos territoriales, comienza un proceso de construcción también de lo que hoy es el actual marco de reconocimiento jurídico en la Argentina. Y si bien no es suficiente el marco de reconocimiento de derecho actual, es un marco de reconocimiento que generaría condiciones muy importantes para generar otro tipo de política pública desde el Estado para dialogar con los pueblos originarios. Es un inmenso esfuerzo, sin duda, de hace mucho tiempo. Si tenemos que visualizar de algún modo en una propuesta, en este momento, frente a estas limitaciones jurídicas que Convenio 169, 23.302, ¿cuál sería la viabilización de un acuerdo político duradero con el Estado? Tiene una respuesta no tan simple, obviamente, una pregunta bien al hueso, como diríamos, ¿no? Porque en primer lugar, para generar acuerdos duraderos tiene que haber una transformación estructural del Estado, tiene que haber una transformación de la conciencia actual del ser argentino, como para poder generar condiciones para generar un nuevo pacto social en el marco de la plurinacionalidad que existe hoy en el país. Y eso es un objetivo a largo aliento. Sin embargo, ¿qué podemos hacer hoy con el marco jurídico actual de reconocimiento de derecho que existe en la Argentina? Hoy se tendrían que generar condiciones de diálogo político intercultural entre el Estado y los pueblos originarios para definir políticas en base a los derechos humanos de los pueblos indígenas y a partir de ahí establecer políticas de aplicación del derecho reconocido. Porque hoy la demanda de los pueblos indígenas en Argentina no es que se reconozca el derecho ya está reconocido. Ya está en la Constitución, ya está en tratados internacionales, ya está en legislaciones nacionales del Congreso. Lo que falta, el vacío que existe entre el derecho indígena y el derecho indigenista que está escrito en la norma de este país, son políticas públicas que pongan en ejercicio ese derecho reconocido. Por ejemplo, titulación de la propiedad comunitaria indígena. Es una ausencia, es un hueco que hay en el país frente a esta demanda y al derecho reconocido.
Por ejemplo, reconocimiento de la personería jurídica de carácter público no estatal de los pueblos originarios en la Argentina. Es un vacío que tiene hoy este Estado argentino respecto de la existencia de los pueblos originarios con plena personalidad, porque cada pueblo tiene propia institucionalidad, esa institucionalidad tiene propia codificación de derecho, esa codificación de derecho genera condiciones para generar la posibilidad de cohabitación y regular el modo de vida de esa sociedad, de cada uno de los 30 pueblos originarios que existen en la Argentina. Por eso digo que el fondo de la cuestión tendría que ser un nuevo pacto social entre estas 30 culturas originarias distintas y la cultura argentina, podríamos decir, entre el pueblo argentino y estos 30 pueblos originarios. Esto nos trae consigo poder, en todo caso, preguntarnos, ¿no? ¿Tú crees que puede existir o existe una política de un país intercultural en estos momentos? ¿O le falta? Se viene dando un proceso bastante importante en Argentina en el último periodo de nuevo diálogo político. Creo que estamos iniciando recién como las condiciones para ese diálogo intercultural para un país plurinacional. El solo hecho de saber de que el movimiento indígena ha generado condiciones y ha elaborado propuestas de nuevas políticas públicas, habla a las claras que por parte de los pueblos indígenas hay condiciones para generar ese diálogo intercultural, para generar esas políticas públicas necesarias para los pueblos originarios. Se han hecho propuestas de política pública para transformar el sistema educativo, por ejemplo, que deje de ser un sistema educativo monocultural, racista y que se transforme en un sistema educativo intercultural donde tengan cabida todos los conocimientos y desde esa interacción de conocimientos distintos surja el saber para todos los habitantes de Argentina. Hemos hecho propuesta de transformación del sistema judicial estatal, un sistema judicial monocultural, racista, que solo tiene una sola concepción de lo que es la administración de justicia. Y nosotros hemos planteado el reconocimiento de los sistemas de justicia propio de cada pueblo originario, porque es la manera entonces donde podemos empezar a generar condiciones de interacción entre los distintos modos de administración de justicia en las distintas culturas. O sea, los pueblos originarios hemos dado muestras suficientes de las capacidades, de las condiciones y de las propuestas y de la visualización que tenemos de las posibilidades de transformación que existirían si estuvieran en nuestras manos las condiciones. Lo que estamos esperando es voluntad política del otro lado, estamos esperando voluntad política del gobierno como para poder tener diálogo político, pero diálogo político en serio con los pueblos originarios, no en términos de pobreza, sino en términos de derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Qué importante. ¿Cuál es el fundamento de este viaje a Ginebra, Suiza, sede de las Naciones Unidas? Sí, el objetivo es bien concreto. En primer lugar, hay que saber de que a Naciones Unidas no es fácil de que un indígena llegue, porque la instancia de Naciones Unidas fue creada especialmente para que participen los representantes de cada uno de los Estados miembros de Naciones Unidas. Como decíamos hace un rato, es el espacio donde se definen, ¿no?, las políticas de derechos humanos para el mundo. Poder llegar a esa instancia también es un logro político que se ha generado desde la movilización de los pueblos, y en particular en este viaje es poder ir a ser parte, presenciar en vivo la entrega del informe del relator especial para pueblos indígenas de la visita que realizó al país durante fines del año pasado y poder tener intervención en esa plenaria del Consejo de Derechos Humanos justamente para llamar la atención al Estado argentino de la violación del derecho a la consulta que se está generando en este momento respecto de la reforma del Código Civil, donde se pretende legislar la propiedad comunitaria indígena sin participación indígena. Yo creo que amerita hacer esta pregunta. ¿Qué te pareció en todo caso el preinforme que realizó James Anaya, ¿no?, el relator de Naciones Unidas para los Pueblos Originarios, sobre la gestión del gobierno nacional y provincial en materias políticas a favor de los pueblos indígenas? El informe preliminar del relator es una muy buena foto, podríamos decir, es una muy buena foto de la situación actual de los derechos humanos de los pueblos originarios en Argentina. Él llama la atención y levanta
justamente preocupaciones que le han planteado los pueblos y que centralmente se ha radicado en la falta de consulta a los pueblos para definir políticas de desarrollos económicos o estratégicos dentro del territorio indígena sin consentimiento indígena, caso las petroleras, caso las mineras, caso las industrias sojeras, y las industrias turísticas, las distintas industrias que no tienen que ver, digamos, con el desarrollo propio de cada uno de los territorios que él visitó. Por otro lado, lo que levanta también como una preocupación y que da cuenta de que es una foto nítida de la situación es el nivel de criminalización del ejercicio de derecho por parte de los pueblos originarios, la cantidad de causas judiciales, tanto penales como civiles, contra dirigentes indígenas, miembros de comunidades, autoridades tradicionales por defender sus territorios. Entonces, muchas causas por usurpación, por desobediencia a la autoridad, desobediencia a una orden judicial. Y el otro punto que levanta el relator y que tiene que ver con esa foto es justamente el debilitamiento en la política pública en Argentina o la ausencia de política pública en Argentina de aplicación de derechos reconocidos. Cambiando y yendo a algo más personal, ¿cómo te sentís en estos tiempos de militancia? ¿Qué rescatás de este camino emprendido a favor de la lucha del pueblo mapuche y del resto de los pueblos indígenas dentro del contexto del país? Es una satisfacción enorme ser indígena, tener la posibilidad de estar movilizada, tener la posibilidad de conocer distintos territorios de pueblos originarios, conocer distintas culturas. Es una satisfacción tremenda, es una posibilidad de crecimiento único. Poder conocer otras culturas, otros saberes, otros conocimientos, otras experiencias, otros procesos históricos de resguardo territorial, de desarrollo de identidad, es tremendamente hermoso. Es algo que alimenta el alma, es algo que alimenta la esperanza que tenemos de poder generar estos procesos de transformaciones. Y para eso nosotros decimos, somos los que nos toca hoy tener esta posibilidad, somos personas muy felices porque sabemos que a nuestros nietos podemos dejarle el camino abierto para que ellos puedan algún día ejercer la autonomía de los pueblos originarios. Justamente quería ir a ese punto, Verónica, porque conociendo tu disposición, conociendo esa energía que tienes, ¿no?, frente a todas estas expectativas, de estos sueños que se tienen, ¿no?, que no se terminan de saborear, como que no ha cuajado todavía todo. ¿Qué quisieras para tus hijos y los hijos de los hermanos? En principio y fundamentalmente lo que quiero, así en términos personales y en términos más de madre mapuche, de madre indígena, es que sigamos educando a nuestros hijos con nuestros principios elementales de nuestra identidad. Eso es como un deseo permanente y es algo que cotidianamente llevo a la práctica. Soy madre y abuela y tengo ahí bastante trabajo ya por hacer en ese sentido. Creo que es la mejor herramienta que podemos entregar a nuestras generaciones que hoy están aquí con nosotros y que le toca dar continuidad a la lucha, ¿no? Y yendo hacia nuestros hermanos, y si tenemos que pensar en un mensaje, un llamado a los hermanos en esta situación política adversa que viven los pueblos indígenas, ¿qué le dirías, qué mensaje le acercaría en la lucha a nuestros hermanos indígenas? Sin duda que tiene que ser un mensaje de llamamiento a la unidad, de llamamiento a la organización, de llamamiento a la fortaleza identitaria para no perder el rumbo, para no permitir que necesidades extrañas, ajenas a nuestra vida, tengan que interrumpir procesos de luchas tan emblemáticos como los que se están llevando tanto en el norte, en el sur, en el este y en el oeste de este país, de la mano de los pueblos originarios. Bueno, fue muy importante haber entablado esta entrevista contigo. Te deseamos un buen viaje. Y bueno, Osvaldo. Sí, Verónica, yo creo que un representante como tú, Verónica, que esté manteniendo y llevando la voz de los pueblos indígenas, me parece que es importante, dignifica, conociendo todas tus expectativas, conociendo toda tu motivación que tienen en ti un representante digno
y me parece que el papel que vas a jugar allá en Ginebra, en esta exposición, va a ser de gran importancia. Vamos a estar pendientes de tu labor allá, te vamos a llamar, te vamos a hacer nuevamente cómo va, cómo está el proceso, cómo lo ves, y vamos a estar en constante comunicación, Verónica. Muchas gracias. Yo les agradezco tremendamente a ustedes esta posibilidad y, como decimos nosotros siempre, el rol que juegan ustedes como comunicadores, llevando también este conocimiento, este saber, esta información a cada uno de los hogares que va a llegar esta audición, es tremendamente potente, porque la lucha en el territorio sin tener instrumentos de comunicación que hagan saber el por qué, el para qué y hacia dónde vamos no tiene sentido. Entonces, ese rol que juegan ustedes como comunicadores es fundamental. Le agradecemos el espacio, le agradecemos el interés de poder llevar a su audiencia esta información y estaremos predispuestas a darle toda la información que requieran mientras estemos allí, que vamos 2 días, o si no también a nuestro regreso, cuenten con nuestro tiempo, así que mil gracias y a su disposición por nuevos amaneceres. Bueno, muchas gracias por este nuevo amanecer que ha pasado, estaremos en contacto. Aymaras, quechuas, diaguitas, guaraníes, unidos en la diversidad.